En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En este 14 de junio honra la Iglesia a San Basilio Magno, padre de la Iglesia, de los grandes padres de la Iglesia de tradición griega, legislador de la vida monástica, maestro de vida espiritual y sobre todo defensor del dogma católico acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, contra los errores de Arrio y asimismo también defensor de la divinidad del Espíritu Santo contra el hereje macedonio. San Basilio Magno, que nos dice en uno de sus escritos que nuestro Señor Jesucristo en todos sus misterios nos ha otorgado, nos ha conseguido la salvación. La venida de Cristo en carne, dice San Basilio, su predicación evangélica, sus sufrimientos, su cruz, la sepultura, la resurrección, han hecho posibles que el hombre, salvado por la imitación de Cristo, recupere su primera adopción filial. Para el perfeccionamiento de tal vida es, pues, necesario imitar a Cristo, no solamente en los ejemplos de sus virtudes, la benignidad, la humildad y paciencia que nos mostró con su vida, sino también en su propia muerte, como dijo San Pablo, asemejándose a su muerte, de modo que al cabo podamos arribar a la resurrección de los muertos. Si queremos, por tanto, llegar al puerto de la salvación, al cielo, a la visión de Dios y a la contemplación de Él, hemos de morir a nosotros mismos. Y en este camino que vamos describiendo durante estos días, en esta doctrina espiritual, para vivir realmente como hombres de vida interior, llegamos al punto de que hemos de morir, hemos de privarnos de nuestra propia voluntad. Dice el gran San Bernardo que si eliminásemos la propia voluntad no habría infierno, porque todos haríamos la voluntad de Dios y todos iríamos al cielo. Es nuestra voluntad la que nos aparta de Dios, es nuestra voluntad la que nos lleva al pecado, es nuestra voluntad, en definitiva, la que se contrapone a la voluntad de Dios. Y en este sentido tenemos a quién imitar, al mismo Jesucristo, cuya voluntad humana está totalmente sometida y unida perfectamente a su voluntad divina. Él ha venido no a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. Las obras que yo hago no son mías, son las obras del que me ha enviado. Y así también nosotros tenemos que ejercitarnos en la muerte a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad. Fijaos, hemos ido hablando de diferentes privaciones que hemos de ir haciendo a través de nuestra vida ascética para llegar al perfeccionamiento de la santidad. Pero quizás en este último punto, que es el último grado, la muerte a nosotros mismos, la muerte a nuestra voluntad, es el trabajo más difícil y más costoso. Privarnos del pecado venial y de las imperfecciones, privarnos de los gustos que nos pueda dar la naturaleza o incluso de las comodidades de este mundo, privarnos incluso de otras cosas más sencillas, como pueden ser las conversaciones o las palabras insulsas. Todo ello puede resultar incluso fácil, incluso nos puede gustar, incluso ventajoso, pero morir a nosotros mismos, ¿cuánto nos cuesta? Se suele decir que ese hombre viejo que habita en nosotros se muere horas más tarde de nosotros mismos, porque está ahí continuamente queriendo imperar, queriendo mandar, queriendo hacer su propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro cuál ha de ser nuestra oración, cuál ha de ser nuestra disposición y cuál ha de ser nuestra obediencia. Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Así como los ángeles de Dios obedecen a Dios nuestro Señor y ponen en práctica sus órdenes y cumplen todos sus mandatos, así también nosotros aquí en la tierra hemos de hacer la voluntad de Dios,
expresada en sus mandamientos. No busquemos cosas extrañas acerca de la voluntad de Dios. La voluntad del Señor es sencilla, es sincera, es fácil y es conocida. Está expresada en sus mandamientos, que se concretan en cada uno de nosotros, en nuestras obligaciones de Estado, según nuestra vocación, según nuestro estado de vida. Y así estaremos haciendo la voluntad de Dios, viviendo en esa voluntad, y Dios realizará su voluntad en nosotros. Porque la voluntad de Dios se realiza siempre, a pesar incluso de que nosotros nos rebelemos contra ella, porque la voluntad de Dios no puede estar sometida a la libertad de la criatura. Nosotros nos apartamos de esa voluntad, y nosotros, como apartados de esa voluntad, lógicamente nos destinamos al lugar donde no se hace la voluntad de Dios. Nos apartamos con el peligro de la condenación, con el peligro del infierno. Por eso todo el esfuerzo, toda nuestra voluntad ha de ser hacer la voluntad de Dios. Hemos de renunciar a nuestra propia voluntad, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, que descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y en esa obediencia perfecta fue hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice el cántico de Filipenses. Hemos de renunciar a nuestra voluntad, porque en ella está el origen del pecado, de nuestra rebelión contra Dios, y hemos de buscar, hemos de querer llegar a Dios, tender a Dios nuestro Señor, y solamente lo podemos hacer cumpliendo su voluntad. Hemos de privarnos de nuestra propia voluntad, porque solamente ella trae sobre nosotros la cólera, la venganza y el castigo de Dios. Ella es, pues, la que pone obstáculos para que Dios obre en nosotros su obra de santidad. Por tanto, como empezábamos diciendo y citando a San Basilio, demos muerte a nosotros mismos, demos muerte a nuestro yo, demos muerte a nuestra voluntad, y realmente Cristo resucitado vivirá en nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.